Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 en la materia de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Am, Hablaremos acerca del tema 6 y empezaremos hablando de los polímeros. En los tipos de polímeros hay dos tipos, algunos que son de forma natural, otros que son hechos de forma artificial, y entre ellos pueden encontrarse algunas cosas como la fibra, los rellenos, los pigmentos y otros materiales. También entre los plásticos se pueden encontrar los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Ahora hablaremos de la clasificación de los polímeros. Los polímeros pueden clasificarse de varias formas, entre ellas puede ser según su síntesis en sus moléculas, según la estructura molecular o de acuerdo con la familia química a la que pertenece. De igual forma, una manera de clasificar los polímeros es establecer si se trata de un polímero lineal o un polímero ramificado. En este caso, hablando de los termoplásticos, están formados de cadenas largas que se producen al unir monómeros. Por lo general se comparten de una manera plástica. Entre los átomos de cadenas diferentes existen enlaces de Van der Waals relativamente débiles. En los termoplásticos pueden ser amorfos o se pueden desenlazar mediante la aplicación de un esfuerzo de tensión. Los polímeros termoestables están constituidos también por cadenas largas, lineales o ramificadas de moléculas que están fuertemente unidas por enlaces cruzados, entrelazados para esquema que muestran polímeros lineales y ramificados. Algo que tenemos que ver muy bien es que la ramificación puede ocurrir en cualquier tipo de polímero, por ejemplo, en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Muy bien, ahora hablaremos de las estructuras representativas. Hablando de la cadena polimérica, estas están formadas de una cadena principal que se puede ver como una columna vertebral de átomos de carbonos. Dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada uno de los átomos de carbonos de la cadena. La cadena llega a torcerse en el espacio y girarse. Incluyen elementos esenciales de la estructura del polímero y se utiliza para describir los diversos polímeros. Aquí se nos hace una pequeña explicación o un recordatorio de que de unas líneas sencillas entre ambos átomos de carbono y entre átomos de carbono e hidrógeno representan un enlace covalente simple. Cuando vemos dos líneas paralelas representan enlaces covalentes dobles entre átomos. También se nos dice acerca de una característica muy importante. Las moléculas que contienen el anillo de benceno de 6 miembros se conocen como aromáticas. Las moléculas que contienen el anillo de benceno de 6 miembros se conocen como aromáticas. Muy bien, ahora veremos la polimerización por adición y condensación. En la polimerización por adición y por condensación son las dos principales maneras de crear un polímero. Los polímeros que resultan de estos procesos se conocen como polímeros por adición y condensación respectivamente. Y ahora vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo es el polietileno, que a partir de moléculas de etileno es un ejemplo claro de la polimerización por adición, es decir, por crecimiento de cadenas. El etileno, que es un gas en el monómero y tiene como fórmula C2H4, los dos átomos de carbono están unidos por un enlace covalente doble. Cada átomo de carbono comparte dos de sus electrones con el otro átomo de carbono. Y los átomos de hidrógeno están enlazados de manera covalente con cada uno de los átomos de carbono. El enlace doble es un enlace no saturado. Después de su transformación a un enlace simple, los átomos de carbono todavía están unidos, pero se convierten en activos. Se pueden agregar otras unidades de repetición o meros para producir la cadena polimérica. Aquí podemos ver la imagen, cómo se puede crear la polimerización por adición en el monómero, algunos átomos que están unidos y la forma en la que puede verse. Ahora, algo importante que hay que saber es que se necesitan polímeros que tengan un peso molecular promedio y una distribución de peso molecular controlados. Por tanto, las reacciones de polimerización deberán tener algún interruptor para apagarla. Aquí podemos ver tres tipos de ejemplos. Dice iniciación, propagación y terminación. ¿Cómo es que puede empezar a llevarse a cabo esta polimerización? Ahora veremos la polimerización por condensación. Estos poliméricos pueden formarse mediante reacciones de condensación o polimerización de crecimiento por paso, produciendo estructuras y propiedades parecidas a las de los polímeros por adición. ¿Pero qué es esto? Se trata de formar una molécula relativamente pequeña, por ejemplo, agua, petanol,
etanol, etc., como resultado de la reacción de polimerización. Este mecanismo puede incluir diferentes monómeros como moléculas de inicio o precursoras. Un ejemplo que podemos tomar en cuenta, importante, del dimetilferaftaloto y del etilenglicol, que también se utiliza como refrigerantes de radiadores de algunos automóviles para la producción de poliéster. Durante este proceso de polimerización se combina un átomo de oxígeno del extremo del monómero del etilenglicol con un grupo OCH3 metoxi proveniente de la dimetilferaftalota. Grado de polimerización. Los polímeros, a diferencia de los compuestos químicos orgánicos o inorgánicos, no llegan a tener un peso molecular fijo. El polietileno, por ejemplo, puede tener un peso molecular que va desde 25.000 hasta 6 millones. La longitud promedio de un polímero lineal está representada por el grado de polimerización, es decir, el número de unidades de repetición existentes en la cadena. Ahora, ¿cómo podemos obtener el grado de polimerización? Pues esto viene siendo igual al peso molecular del polímero entre el peso molecular de la unidad de repetición. Nosotros, pues las longitudes en un polímero varían demasiado, un polímero lineal. Algunas son cortas y otras pueden ser completamente así como excesivamente largas, seccionalmente largas. Pero sin embargo, podemos tener un promedio del peso molecular y ese se obtiene dividiendo las cadenas en intervalos de tamaño pequeño y determinando la fracción de las cadenas con peso moleculares dentro de dicho intervalo. El peso molecular promedio en peso pues llega a ser como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Aquí vemos una pequeña tabla de algunos termoplásticos comunes, su material, en la temperatura de fundición, la temperatura en la que se puede moldar, el calor específico y el calor a remover. Podemos ver algunos resultados. Termoplásticos con estructuras complejas. Una gran cantidad de polímeros que normalmente se usan en aplicaciones especiales ahora sí que las cantidades llegan a ser relativamente pequeñas. Se forman a partir de todas estas llegan a formarse de manómeros complejos y con frecuencia mediante el mecanismo de condensación. En la cadena pueden incorporarse el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y anillos de benceno o grupos aromáticos. Varios de estos polímeros, incluyendo pues el polimidas y el polieterketona, son materiales que llegamos a utilizar porque se llegan a utilizar en la industria aeroespacial. Relaciones de estructura, propiedades en termoplásticos, grado de polimerización. En general, para un tipo determinado de termoplástico, por ejemplo el polietileno, la resistencia a esta tensión y la tenacidad del impacto, la resistencia del desgaste y la temperatura de función aumentan todas ellas al incrementarse el peso molecular o promedio al grado de polimerización. Estos incrementos o esas propiedades no son lineales. Conforme aumenta el peso molecular promedio, se eleva la temperatura de fusión y esto hace que el procesamiento sea un poco más difícil. De hecho, es posible utilizar una distribución bimodal del peso molecular en el procesamiento del polímero. Un componente es de un peso molecular menor y ayuda a la fusión, por lo cual el procesamiento es más difícil. Aquí podemos tener en la siguiente tabla el volumen específico de algunas cosas. Efecto de los grupos laterales. Aquí veremos algunos ejemplos de qué sucede con estos grupos y los efectos que ocasionan. En el caso del polietileno, las cadenas lineales giran y se deslizan con facilidad al aplicarse un esfuerzo y no se forman enlaces polares fuertes entre las cadenas. Esto ocasiona, por tanto, que el polietileno tiene una baja resistencia. Ahora, los compuestos de vinilo tienen uno de los átomos de hidrógeno sustituidos por un átomo o grupo de átomos diferentes. Cuando R en el grupo lateral es cloro, se produce cloruro polivinilo. Cuando en el grupo lateral SH3 se produce en polipropileno. La adición de un anillo de benceno da poliestireno y un grupo CN produce poliacrilonitrilo. Esta situación conduce a una mayor resistencia de rigidez y a una temperatura de fusión más alta de los correspondientes al polietileno. Entonces, en el átomo de cloro, en el PVC y el grupo de carbono y nitrógeno en el PAN son fuertemente atraídos por uniones de hidrógeno con los átomos de hidrógeno de cadenas adyacentes. Ahora, la ramificación impide que las cadenas estén estrechamente empaquetadas, reduciendo así la densidad, rigidez y resistencia del polímero.
Un ejemplo es que el polietileno de baja densidad no tiene muchas ramificaciones, pero el de alta densidad, pues básicamente no tiene ramificaciones. Ahora hablaremos de la cristalización y la deformación. La cristalinidad es importante en los polímeros, ya que afecta sus propiedades mecánicas y sólidas. Esta cristalinidad se presenta en el procesamiento de polímeros como resultado de cambios a la temperatura y de esfuerzos aplicados. Un ejemplo pues vienen siendo las botellas, bolsas, cosas así. Ahora, la cristalización del polímero también ayuda a incrementar su densidad. Ayuda a aumentar la resistencia al ataque químico y propiedades mecánicas, incluso a temperaturas más elevadas. ¿Por qué? Porque por la unión fuerte entre las cadenas. Además, la deformación que endereza y alinea las cadenas y que lleva a la cristalización también produce una orientación preferente. Este reforzamiento por textura desempeña de hecho una función clave en el descubrimiento de las fibras de nilo. Tacticidad. ¿Qué es la tacticidad? Cuando se forma un polímero a partir de unidades de repetición no simétricas, su estructura y propiedades quedan determinadas por la localización de los átomos o grupos de átomos no asimétricos. Esta condición se conoce como tacticidad, es decir, riosimerismo. Ahora, un ejemplo de la importancia de la tacticidad ocurre en el polipropileno. El propileno atáctico es un polímero amorfo parecido a la cera, de malas propiedades mecánicas, en tanto que el polipropileno insático puede cristalizarse y es uno de los polímeros comerciales de más uso. Los copolímeros. De manera similar al concepto de las soluciones sólidas o a la idea de los materiales compuestos, las cadenas lineales por adición compuestas de dos o más tipos de moléculas pueden organizarse para formar copolímeros. Esta es una forma muy utilizada y muy poderosa para combinar las propiedades de diferentes polímeros. La combinación de los dos copolímeros del ABC da una excelente combinación de rigidez, resistencia y tenacidad. Otro copolímero común contiene unidades de repetición de etileno y de propileno. Aquí tenemos algunos ejemplos que al copolímero de hilar se le agrega negro de carbono, caucho y fibras de vidrio. Se utilizan tableros de instrumentos de automóviles. Ahora, los polímeros cristalinos líquidos. Algunas de las cadenas termoplásticas complejas se hacen tan rígidas que se comportan como barras rígidas, incluso a altas temperaturas. Estos materiales son los polímeros cristalinos líquidos. Algunos poliésteres aromáticos y poliámides aromáticas o arámidas son un ejemplo perfecto de los polímeros cristalinos líquidos y se utilizan como fibras de alta resistencia. Efecto de la temperatura en termoplásticos. ¿Ok? Es necesario que sepamos que la forma en que ocurren estos cambios, ya que nos pueden ayudar a diseñar mejores componentes, b, a guiar el tipo de técnicas de procesamiento que debemos utilizar. Se puede observar varias temperaturas y estructuras críticas. Con mayor frecuencia, los termoplásticos ingenieriles están formados por regiones amorfas y cristalinas. La cristalinidad en los materiales termoplásticos puede introducirse por temperatura o mediante la aplicación de esfuerzos que se desenmarañan cadenas. De manera similar, el endurecimiento por dispersión de los materiales metálicos, la formación de regiones cristalinas en una matriz que por los demás es amorfa, ayuda a incrementar la resistencia en los termoplásticos. Temperatura de degradación. Cuando la temperatura en un polímero llega a ser alta, puede quemarse o carbonizarse. En los termoplásticos, la descomposición se presenta en el estado líquido, en el caso de los termoestables en el estado sólido. Esta temperatura de degradación o de descomposición cuando los plásticos se queman generan humo, lo cual puede ser muy peligroso, ya que algunos materiales agregados a los termoplásticos, por ejemplo, a estos se pueden agregar como caliza, talco y alumina, actúan como estabilizadores térmicos, es decir, del calor. La exposición a otras formas de productos químicos o de energías, por ejemplo, oxígeno, radiación ultravioleta y ataques por bacterias, también hace que el polímero se degrade o se envejezca lentamente, incluso a bajas temperaturas. El negro de carbono hasta 3% es uno de los aditivos comúnmente empleados que ayudan a mejorar la resistencia de los plásticos con la degradación por rayos ultravioleta. Polímeros líquidos. Los materiales termoplásticos por lo común no se funden a una temperatura precisa.
Existe por lo general un margen de temperatura en la que normalmente ocurre la fusión. La temperatura de fusión Tm por encima de esta, la unión entre las cadenas en espiral y entrelazadas es débil. La resistencia y el módulo de elasticidad son casi cero y el polímero está listo para fundirse y para muchos pesos se deforma. La mayor parte de los termoplásticos fundidos se adelgazan por cortante, es decir, su viscosidad aparente se reduce al incrementarse la velocidad cortante en estado estacionario. Observación y medición de la cristalinidad en polímeros. Muchos polímeros termoplásticos se cristalizan de manera parcial, al ser enfriados por debajo de su temperatura de fusión. Las cadenas se acercan y se alinean estrechamente con lo largo de la distancia apreciables. Conforme las cadenas en espiral y entrelazadas se organizan dentro del líquido formando una estructura más ordenada y compacta, se presenta un brusco incremento de la densidad. En este modelo, las cadenas plegadas estas se doblan sobre sí mismas, dando cada doblez tiene una longitud de aproximadamente 100 átomos de carbono. Los cristales pueden adaptar varias formas y en particularmente como una forma esferoidal. Incluso en los polímeros cristalinos siempre existen regiones angostas entre las laminillas, así como entre los euferolitas, que son regiones de transición amorfa. El porcentaje en peso de la estructura que es cristalina puede calcularse partiendo de la densidad del polímetro. Y aquí tenemos la fórmula, que es por ciento de cristalinidad es igual a Pc sobre P menos Pa entre P sobre Pc menos Pa por 100. Propiedades mecánicas de los termoplásticos. Ahora, recordaremos algunas cosas. Que algunos polímeros termoplásticos, la gran mayoría, exhiben un comportamiento viscoelástico. Y esto no ocurre con lo newtoniano, porque el comportamiento newtoniano, que es decir, el esfuerzo y la deformación, no están relacionadas linealmente por la mayor parte de la curva de esfuerzo de deformación. El comportamiento viscoelástico significa que cuando a un polímero termoplástico se le aplica una fuerza externa, ocurren deformaciones tanto elásticas como plásticas, es decir, viscosas. El comportamiento mecánico está íntimamente ligado de forma en que las cadenas poliméricas se mueven bajo carga en relación con las demás. Podemos ver algunas imágenes de una estructura amorfa termoplástica, de unas estructuras cristalinas micelar y lamelar y el termoplástico. Comportamiento elástico. Un esfuerzo aplicado hace que los enlaces covalentes de las cadenas se estiren y se distorsionen, permitiendo el alargamiento elástico de las mismas. Cuando se elimina el esfuerzo, la recuperación de esta distorsión ocurre casi instantáneamente. Este comportamiento es similar a la de los metales y de los materiales cerámicos, que también se deforman elásticamente al estirar los enlaces metálicos, iónicos y covalentes. Pero, además, se pueden distorsionar segmentos completos cuando se elimina el esfuerzo. Los segmentos vuelven a sus posiciones originales solo después de cierto tiempo, que puede ser a veces de horas o incluso de mes. Este comportamiento, dependiendo del tiempo viscoelástico, puede contribuir a un comportamiento elástico no lineal. Comportamiento plástico de los termoplásticos amorfos. Estos polímeros se deforman plásticamente cuando el esfuerzo es superior a la resistencia de la influencia, límite elástico. A diferencia de la deformación en el caso de los metales, la deformación plástica no es una consecuencia del movimiento de dislocaciones. En vez de lo anterior, las cadenas se estiran, giran, se deslizan y se esmarañan bajo la acción de la carga para causar una deformación permanente. Ahora, las cadenas finalmente se arreglan de una forma casi paralela y muy cerca unas de otras. El enlace Van der Waals más fuerte entre las cadenas lineales más estrechamente requiere de esfuerzos superiores para completar el proceso de deformación y de fractura. Este tipo de cristalización causado por la orientación representa un papel importante en el descubrimiento del nylon como material útil para fabricación de fibras resistentes. Fluencia lenta y relajación de esfuerzo. Los polímeros termoplásticos también exhiben termofluencia, fluencia lenta, una deformación permanente que depende del tiempo ante un esfuerzo o carga constante. La relajación de esfuerzo, igual que la influencia lenta, es una consecuencia del comportamiento viscoelástico del polímero. Quizá el ejemplo más parecido que tengamos o más familiar de este comportamiento es una banda elástica, que cuando la estiramos alrededor de varios libros, inicialmente la tensión en la banda es elevada, cuando la banda elástica está tensa. Es un modelo simple. La rapidez a la que ocurre la relajación de esfuerzo está relacionada con el tiempo de relajación A, que consideres una propiedad del polímero. El esfuerzo después del tiempo T está dado por ser igual a CTK por
menos I sobre A, donde AQ es el esfuerzo original. El tiempo de relajación a su vez depende de la viscosidad y por tanto de la temperatura. Aquí podemos ver la deformación en tiempos, en la curva de fluencia lenta, deformación brusca, fluencia transitoria y fluencia viscosa. Comportamiento al impacto. El comportamiento viscoelástico también ayuda a comprender las propiedades del impacto de los polímeros a rapideces de deformación muy altas. En esas circunstancias, los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen bajos valores al impacto. Los polímeros pueden tener una temperatura de transición. A bajas temperaturas se observa un comportamiento frágil a una prueba de impacto, mientras que a temperaturas elevadas se muestra un comportamiento más dúctil, cuando las cadenas se ven con mayor facilidad. Estos efectos sobre la temperatura y la rapidez de deformación son similares a los que se observan en los metales, que exhiben una temperatura de transición de dúctil o frágil. Sin embargo, los mecanismos son distintos. No debemos confundirlos. Deformación de polímeros cristalinos. Ahora, son utilizados en el estado cristalino, pero como se analizó antes, esos materiales nunca son totalmente cristalinos. Existen pequeñas regiones que son regiones de transición amorfas entre las familias cristalinas y entre las euferitas cristalinas. Cuando el polímero se le aplica una carga de tensión, las laminillas cristalinas dentro de las esferulitas se deslizan una por encima de la otra y empiezan a separarse conforme las cadenas se unen. Conforme las cadenas de unión se estiran. Los dobleces entre las laminillas se tuercen y se alinean con la dirección de la carga de tensión. Las laminillas cristalinas se rompen en trozos más pequeños y se deslizan, hasta que finalmente el polímero queda compuesto de pequeños cristales, alineados unos por cadenas de unión y orientados en forma paralela hacia la carga de tensión. Las esferulitas además cambian de forma alargándose en la dirección del esfuerzo aplicado. Bajo un esfuerzo continuado, las cadenas de unión se desenmarañan o se rompen, haciendo que el polímero falle. Microcavidades. Las microcavidades ocurren cuando las regiones localizadas de deformación plástica se presentan en una dirección perpendicular a la del esfuerzo aplicado. En termoplásticos transparentes, por ejemplo, los polímeros vítreos, las microcavidades producen una región translúcida u opaca que se ve como grieta. La microcavidad puede crecer hasta que se extiende toda la sección transversal de la pieza del polímero. La microcavidad no es una grieta y de hecho puede continuar para soportar un esfuerzo aplicado. El proceso es semejante al de la deformación plástica del polímero, pero el proceso puede continuar incluso en un esfuerzo pequeño durante un tiempo prolongado. La microcavidad puede llevar a una fractura frágil del polímero y con frecuencia es asistida por la presencia de un solvente conocido como microcavidad del solvente. Elastómeros cauchos, ¿ok? Varios polímeros naturales y sintéticos conocidos como elastómeros presentan gran cantidad de deformaciones elásticas. Al aplicarse una fuerza, las bandas elásticas, los neumáticos de automóvil, los sellos, las mangueras y el aislamiento de conductores eléctricos son usos comunes para este tipo de materiales. El caucho en su estado natural, que es un elastómero, puede borrar marcas de lápices. Por tanto, los elastómeros se conocen como cauchos. Y aquí podemos ver una imagen. Isómeros geométricos. Muy bien. Se llaman isómeros geométricos a estructuras diferentes, aunque con su misma composición. Algunos ejemplos importantes es el isopreno, es decir, el caucho natural. El monómero incluye dos enlaces dobles entre átomos de carbono. Este tipo de monómero se conoce como un dieno. La polimerización ocurre cuando se rompen los dos enlaces dobles creados en el centro de la molécula. Un nuevo enlace doble y dejando sitios activos en ambos extremos. Ahora, en la forma cis, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo se encuentran del mismo lado del enlace doble. Esta diferente geometría hace que las cadenas del polímero se desarrollen en una estructura muy enrollada, dificultando una gran compactación y generando un polímero de caucho amorfo. Si el cis isopreno se le aplica un esfuerzo, el polímero se comporta de una forma viscoelástica. Las cadenas se desarrollan y los enlaces se estiran produciendo una deformación elástica. El polímero se comporta como termoplástico en vez de como elastómero. Enlaces cruzados. Podemos evitar la deformación plástica viscosa y al mismo tiempo conservar una gran deformación mediante un enlace cruzado de las cadenas.
Un ejemplo es la balconación, que utiliza átomos de azufre. Es un método común de formar enlaces cruzados. Conforme este último se procesa y conforma a temperatura de aproximadamente 120 a 180 grados centígrados. Los pasos de enlazamiento cruzado pueden incluir el reacomodo de un átomo de hidrógeno y el reemplazo de uno de más de los enlaces dobles sencillos. El proceso de enlazamiento cruzado no es reversible y en consecuencia este elastómero no es fácilmente reciclable. La curva de esfuerzo de deformación para un elastómero aparece en la figura que vemos aquí abajito. Prácticamente toda la curva representa deformación elástica, por tanto el elastómero muestra un comportamiento elástico no lineal. El número de enlaces cruzados determina la elasticidad del caucho. Las adiciones de azufre bajas dejan el caucho blando y flexible, por ejemplo en las bandas elásticas o en los guantes de caucho. Elastómeros comunes. Aquí vamos a ver dónde es que podemos usarlos o dónde es que los hemos encontrado. Que estos son polímeros amorfos que no se cristalizan con facilidad durante su proceso. Tienen una temperatura de transición vitrea baja y las cadenas pueden deformarse elásticamente con facilidad al aplicársele una fuerza. Los elastómeros de uso común cumplen con esos requisitos. En el caso del caucho natural, en el policloropreno, es decir, neopreno, es un material común para mangueras y aislamientos eléctricos. Muchos de los elastómeros sintéticos de importancia son copolímeros. El polibutadieno, caucho butadieno o buna, es similar al polisopreno, pero la unidad de repetición tiene 4 átomos consistentes en un enlace doble. Elastómeros termoplásticos, ETP. Este es un grupo especial de polímeros que no se basan en enlaces cruzados para producir una gran cantidad de deformación elástica. Muestra la estructura de copolímero de bloque de estireno butadieno, tratando de manera que las unidades de repetición de estireno se localicen únicamente en los extremos de las cadenas. Aproximadamente 25% de la cadena está formada por estireno. Los extremos de estireno y de varias cadenas forman dominios de forma esférica. Cuando el polímero se enfría, se vuelven a formar los dominios y el polímero vuelve a sus características del elastómero. Esto como consecuencia, los elastómeros termoplásticos se comportan como termoplásticos normales a temperaturas elevadas. Polímeros termoestables o termofijos. Están formados por cadenas de polímeros con una gran cantidad de enlaces cruzados que forman la estructura de red tridimensional. En vista de que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, estos polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza, pero también tienen malas propiedades de ductilidad e impacto, así como una temperatura de transición vitrea elevada. Dependiendo del tipo de unidad de repetición y del grado de polimerización, el polímero inicial puede ser una resina sólida o líquida. En algunos casos se utiliza una resina líquida de 2 o 3 partes, como en el caso de los 2 tubos de pegamento apóxico que se utilizan con frecuencia. Adhesivos. Los adhesivos son polímeros que se usan para unir otros polímeros. Puede ser de metales, materiales cerámicos, materiales compuestos o combinación de anteriores, como sea. Los adhesivos se utilizan en una diversidad de aplicaciones. Las del uso más extenso, los que más se usan, son adhesivos estructurales y estos los podemos utilizar en la industria automotriz, en la aeroespacial o en aparatos domésticos, en la electrónica, la construcción y en artículos deportivos. Hay muchas cosas. Procesamiento y reciclamiento de los polímeros. Muy bien. Existen varios métodos para producir esto, incluyendo el moldeo, la extrusión y la manufactura de películas o de fibras. En la conformación de los polímeros termoplásticos se utilizan casi todas las técnicas. El polímero se calienta hasta cerca de la temperatura de fusión o por encima de esta, a fin de que se torne anulado o líquido. Entonces se conforma en un molde o en una matriz para darle forma requerida. Los elastómeros termoplásticos se pueden formar con el mismo procedimiento. En estos procesos se pueden reciclar el desecho con facilidad y se minimiza el desperdicio. Después del paso de mezclado se le agrega según un agente de curado como el óxido de zinc. El material que se descarga del mezclador es plegable y se procesa utilizando un dado de extrusión corto. Se moldea utilizando un molino de 2 rodillos o se aplica sobre piezas mediante un recubrimiento por inmersión. Este procesamiento de elastómeros se conoce como mezcla de caucho o co-pudding. Podemos ver una imagen de lo que estábamos hablando.
que es el triturado, la dosificación, la disolución, el retorno del solvente recuperado que cuando regresa. Otros materiales, la centrifugación, solvente con PVC solubilizado, y es la forma en la que se pueden reciclar estos. Y esta fue la exposición del equipo número 1. Hablamos acerca de los polímeros, algunas clasificaciones y otras cosas. Como comentarios finales podemos decir que es algo que vemos cotidianamente en nuestras vidas, en los plásticos, materiales que usamos, que desarrollamos, y que sin ellos muchas cosas que hoy vemos en día no se podían llevar a cabo. La enseñanza de ingeniería de materiales nos ayuda muchísimo a comprender sus estructuras, sus formas de fabricación, la forma en la que podemos modificarlos o estructurarlos para que puedan ser resistentes según las necesidades que nosotros requiramos. Sería todo por esta tarde. Gracias.